cuando se escuchan todas las voces, también surgen las novedades en las mesas de trabajo, así que agradecerle a ustedes por la amplitud y por poder transmitir lo que pensamos, con mucha expectativa, con muchas ganas. La verdad es que creo que hemos conformado un equipo de trabajo, por supuesto, liderado por una figura que fue nada más y nada menos que 3 veces gobernador, ¿no? Como Ricardo Colombi, dentro de ECO. Pero somos parte de un equipo. En el equipo yo, la verdad, orgulloso de formar parte de la fórmula, pero también de, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la última vez que hablamos? Yo le decía, yo vengo trabajando muy cerca de Emiliano Fernández, que se estuvo preparando para ser gobernador, pero va a aportar desde la legislatura allí, bueno, con todo un equipo muy importante, con estas novedades que mencionaban ustedes, con la participación de la gente, con una alianza amplia desde el punto de vista político con radicales, peronistas, de distintos partidos, pero fundamentalmente una alianza con la sociedad correntina. Es lo que queremos buscar, una propuesta correntina para los correntinos. Lo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo y creo que estoy en el espacio que busca eso, que busca y logra eso, porque veo un gobierno provincial que tuvo un alineamiento con Milei que por ahí lo llevó en algunos temas a desprenderse de la defensa de los correntinos. Y por otro lado otros espacios que en realidad lo que buscan es mostrar a Buenos Aires que hacen tal o cual papel. Bueno, en definitiva me parece que es importante que pensemos desde Corrientes para Corrientes, que nos pongamos de acuerdo, que dejemos a un lado las diferencias que existen siempre. De eso se trata la diversidad. Cuando uno conforma un espacio plural, siempre vas a encontrar diferencias, pero lo que priman son los consensos. Y me parece el momento de la provincia, un gobierno terminando, una etapa terminada, y que el gobierno busca, en mi opinión, de la peor manera, prolongarla, que es a partir de un trámite prácticamente de dinastía, en donde el gobernador elige a su hermano, más allá de los merecimientos o no que los tenga, para una continuidad que evidentemente ya gran parte de la sociedad sí, no busca, ¿no? Martín, ¿y cómo se le explica esto a la gente? Digo, años atrás uno jamás hubiera imaginado una foto de Martín Berruno al lado de Ricardo Colombi. Sí. Hoy esto cambió. Bueno, primero, de muchas formas. Lo primero es decirte esto que te decía recién, poner por encima de las diferencias que existen los consensos, que me parece que es fundamental, y entender que hay un bien mayor y que en la diversidad se construye de esa forma, entendiéndonos justamente diversos. Ahora, es cierto, yo he sido un opositor muy fuerte al gobierno provincial, incluso de Ricardo Colombi. Ahora eso fue hace 8 años. Desde hace 8 años hay otro gobierno provincial que tiene otras características, tiene una característica además que tiene que ver con la falta de humanismo, esto de pisar la cabeza, esto de la obscenidad en el poder, digo yo, que tiene que ver con una característica propia del gobierno provincial, en donde van a una localidad, acá en 40 camionetas, no hablan con nadie, están solo para aplaudir al gobernador, funcionarios que podrían estar prestando sus funciones en sus lugares. Esto de abandonar un proyecto de provincia para más bien tener armado un modelo de negocio, sobre todo en algunas obras públicas con algunos empresarios amigos que no necesariamente son de Corrientes. Hay obras que podrían estar haciendo las constructoras correntinas. Por ejemplo, la plaza Libertad. Por ejemplo, la Plaza Libertad, que salió 4.000 millones de pesos y se contrató una empresa de afuera para que lo haga. Yo digo, una plaza no puede hacer. Está bien, ya le diste el museo, ya le diste el centro administrativo, ya le diste 20.000, 30.000, 40.000 millones de pesos por año. Hace falta tanto. Me parece que cuando se pierde el eje de que lo que hace falta es gobernar para la gente y no para el grupo de amigos económicos, bueno, allí tenemos que plantarnos y es por eso que podemos coincidir en un espacio, ¿no? Martín, quiero llevarte al armado, a la previa, porque la previa tuvo mucho de, quién se quedaba, quién se iba, con quién se enojaba, quién pedía qué cosa, con quién arreglaba. Y cada vez que se hablaba de eso, no se hablaba de Encuentro por Corrientes.
O sea, Porque... quién se enojó, quién puede ser, quién no puede ser, finalmente quién va a agarrar o quién no va a ser, y ahí no estaba. Cuando se hacía el análisis de la previa, cuando se hicieron las entrevistas, lo digo porque nosotros estamos en los medios de comunicación, a los que menos entrevistamos ha sido a los de Encuentro por Corrientes. Después analizamos por qué. Pero, sin embargo, no estuvieron en la agenda de análisis del Círculo Rojo, y hoy las encuestas los ponen segundo y armaron una lista que la verdad es federal, y si vos mirás un poco es fuerte. Muy fuerte, y tiene que ver con esto. Algunas cuestiones de característica de trabajo. Pero me parece que es fundamental entender que mientras algunos se andaban enojando por afuera, en realidad estaban viniendo a Encuentro por Corrientes, ¿no? Algunos enojados, otros convencidos, pero lo que estaba pasando es eso. Pero además hay un esquema de trabajo, y en eso sí el mérito de Ricardo, que tiene esa característica, ¿no? De trabajar mucho el territorio, la reunión, la conversación, no necesariamente agotar las redes con nuestras caras, sino en todo caso converger a reuniones no solo con los vecinos territoriales, sino con los grupos de interés de la provincia, ¿no? Con los empleados públicos, por supuesto, los trabajadores de la salud, los docentes, los policías, con los cuales se han hecho infinidad de reuniones. Hay hoy un sentir en el empleado público que dice, nosotros necesitamos mejores salarios, antes estábamos mejor. Eso lo muestran las estadísticas. Este gobierno provincial, desde que está este gobierno provincial, los salarios en Corrientes cayeron el 30%. 30%. Es decir, un tercio menos que hace 7, 8 años. Ahora, fuera de eso, de lo salarial, también se necesitan condiciones, también se necesita un mejor trato, por esto de la soberbia. Cuando en la cabeza hay soberbia, después en los funcionarios también, y la soberbia siempre es mala consejera. Entonces, estar cerca del trabajador, de entender que no solo es salario, que por supuesto lo es, pero también son condiciones, también tiene que ver con la carrera. Todas estas cosas fueron pasando en este tiempo, y hoy existe en el territorio una cantidad impresionante de gente convencida de que este es el camino, y falta mucho por hacer, pero recién decía un streaming en Corrientes que tenga en vivo más de 4.000 personas mirando en algún momento, y bueno, marca justamente el convencimiento de mucha gente, ¿no? Un stream político. Sin duda. Bueno, sin duda. No era el streaming de un recital, ¿no? Exacto, era el stream, exacto. Streaming político. Marca un convencimiento que, por supuesto, lo que buscamos es en esta campaña que arranca, sí, poder llegar a todos y todas las correntinas, poder entender que no solo es el sector público, que también es el sector privado, que necesitamos un Estado favorecedor del sector privado, y necesitamos funcionarios comprometidos con el desarrollo de nuestros empresarios, y no funcionarios empresarios, como tenemos hoy en muchísimos casos, que me parece que es lo que hay que cambiar este eje de una idea de gestión más orientado al aprovechamiento económico que a las necesidades de la gente, ¿no? ¿Y cómo va a ser la campaña? De nuestro lado va a ser propositiva, de ninguna manera agresiva, ni para con el gobierno ni para con el resto de los espacios opositores. De hecho, vamos a necesitar estar todos juntos en la segunda vuelta, así que nosotros vamos a tener una campaña propositiva pensada desde Corrientes para Corrientes, y abiertos, y ayer lo decía Ricardo en una de las entrevistas, decía, nosotros somos personas comunes, y es la verdad, somos personas comunes. Yo llegué acá caminando y me encontré con Marquito y entramos, no vinieron 40 camionetas conmigo. Estacioné mi auto acá a una cuadra y nos encontramos con Marquito, que había estacionado en el mismo lugar, y vinimos caminando. Somos personas comunes, tenemos ideas, estamos abiertos a escuchar nuevas ideas, podemos equivocarnos, si nos equivocamos rectificaremos, pero me parece que es fundamental eso de entender que viene una nueva etapa. Hay un gobierno que termina, hay un gobierno que termina con claros oscuros, seguro con cosas que han hecho bien, y muchas otras que en general venimos marcando que hay que corregir, porque lo que uno marca no es lo que está mal, sino las cosas que vamos a buscar hacer mejor, y en definitiva me parece que de eso se trata, ¿no? Martín, ¿cuándo te enteraste o cómo vino el ofrecimiento? Más o menos uno lo venía sondeando, pero ¿cuándo fue el día? ¿Cómo
¿Cómo fue eso? Porque, Ahora como decíamos aquella vez, Ricardo Colombi no es un hombre fácil. Lo puedo contar. Cuando hablamos con ustedes, que creo que fue hace 3 meses, Sí. yo sí tenía claro, incluso se los dije a ustedes, yo con el gobierno nacional no puedo estar, con el gobierno provincial tampoco, entonces está bastante claro dónde estábamos conversando, ¿no? Pero objetivamente nos pusimos a construir sin hablar de candidatura. Es claro que está mal hablar de uno, pero es claro que mi figura política, electoral, siempre es pensada para participar por eso me preguntaban, ¿va a estar en la boleta? Me acuerdo que la última pregunta de Perlita fue, ¿y en qué lugar? Y ahí cortamos y nos fuimos. Sí. Pero está claro que evidentemente, más allá de que no lo veníamos hablando, ciertamente no lo veníamos hablando, está claro que en el armado iba a estar, ¿no? Entonces, después del cierre de alianza, al otro día, me llamó Ricardo a las 9 de la mañana y me dijo, ¿podés venir a la oficina? Fui y me dijo, necesito que estemos juntos en la fórmula, que trabajemos juntos, quiero que estemos en equipo. Y así venía trabajando y así seguimos integrados. La verdad que estuve todos estos días trabajando con todo el equipo que siempre trabajó con Ricardo y ya me han hecho sentir uno más. Yo también me caracterizo por buscar ser uno más en cada ámbito donde estoy, en donde trato de hacer las cosas que hacen otros y donde trato de ordenar algunas cosas que por ahí están desordenadas, pero siempre dando una mano, nunca desde arriba, nunca mirando desde arriba del hombro. Me parece que esa característica de la humanidad, de la humildad, es algo demasiado necesario. La honestidad. De hecho, la invitación anoche fue 10 de la noche. Sí. A las 10 de la noche le invitaba a Martín. Y bueno, y encima le respondía a los 3 cosas distintas. Así que esta mañana a la mañana tuvimos que resolver el horario. Pero tenemos detrás de cámara, tenemos a la José que coordinó. Está con algún problema de sueño nomás. Pero bueno, ya va a mejorar. Martín, yo tengo una teoría. Si me preguntás de dónde la sustento, me va a costar encontrar una explicación, pero yo en esta oportunidad yo siento que la elección va a pasar por los municipios. Yo siento que los candidatos a intendentes van a traccionar la elección hacia arriba y van a empujar al candidato a gobernador. Quiero preguntarte, ¿cuál es el escenario que vos ves para las elecciones? Y en base ahí, ¿cómo? No te pido la estrategia acá, blanquearla, pero un poco cómo quieren trabajar. Sin duda, el territorio es muy importante. Pero como siempre es una mixtura, ¿no? Yo siempre hablo de un compañero al cual también apoyamos ahora en Empedrado, más allá de tener otra lista de ECO, que es Fernando Echeverría en Empedrado. Fernando Echeverría debiera ser intendente ya desde hace 4 años. No lo fue porque, y lo hablo en primera persona, yo formé parte de una alianza que no le permitió subir de ese techo. Entonces hay un conjunto, por un lado las candidaturas locales y por otro lado también la potencia de una fórmula de gobernador. Y esa potencia, y lo digo de otra forma para no incluirme en la potencia en todo caso de Ricardo, entiendo que es de la fórmula, hace que muchos quieran formar parte de esto, porque saben que en el territorio la gente va a votar esta lista provincial y entonces necesitan de esto. Y eso es lo que hemos hecho. Objetivamente, no sé si ustedes se acuerdan, yo les decía, yo tenía algunos objetivos colectivos. Y uno de ellos era que la mayor cantidad de amigos, la mayoría de ellos compañeros, pero muchos otros amigos no de mi espacio, lleguen a ser candidatos electos a la hora de la segunda vuelta. Y yo estoy convencido que lo vamos a lograr en muchísimos lugares. Hemos conformado alianzas locales muy fuertes. El gobernador intentó impedirla de una manera tramposa. Lo dijimos, lo denunciamos, y por suerte, y como una señal del tiempo que se viene, la justicia le puso un freno al atropello del gobernador. Y digo una señal porque para mí es muy importante entender que en la etapa que se viene se van a respetar las instituciones, se va a respetar la Constitución, la independencia de poderes. La independencia de poderes. Porque ahí en ese decreto del gobernador se dieron todas las cosas de la República. Por un lado, el gobernador decidió legislar él por decreto. No, señor, usted es gobernador, lo eligió la gente para que gobierne, no para que saque una ley o un reglamento que en realidad legisla, que es lo que hizo. Por otro lado,
tenemos un ejecutivo que toma una decisión en el medio del proceso electoral para favorecerse a sí mismo, porque veía que los armados locales en todo el territorio le iban a complicar muchísimas las intendencias que hoy tienen, muchísimas. Yo estoy seguro que vamos a llegar a la segunda vuelta con muchos intendentes electos de nuestro espacio. Y por otro lado, la intervención de la justicia, que me parece que es claro. De eso se trata el balance de poder, ¿no? Y que la justicia haya sido capaz de tomar una determinación de alto contenido político, pero que era lo que correspondía. Lisa y llanamente, a ver, el gobernador quiso cambiar la regla de juego una semana antes del cierre de Alianza. Decía, había arrancado el cronograma electoral, estábamos discutiendo alianza en toda la provincia, el tipo firma un decreto de qué podés hacer vos, qué no. No, señor, no es así. Usted no es el emperador, aunque esté queriendo ponerlo al principito, no es el rey. Acá la realidad es que las normas existen, la Constitución existe, los partidos políticos existen, la ciudadanía existe. Me parece que esa etapa que se viene mejorada, cuando te hablaba de claros oscuros, claramente esta es una de las cosas que debemos mejorar, la cuestión de la institucionalidad, me parece que es fundamental. Y en lo que es el armado en Capital, ¿cómo lo ves? ¿Sos un hombre de Capital? ¿Qué expectativas tenés? Muchas expectativas, porque por muchos motivos. En primera instancia, porque hablo primero de todo lo que tiene que ver con la gente vinculada al peronismo, ¿no? Con mucho respaldo hacia la fórmula provincial, que también, por supuesto, va a implicar un respaldo a la fórmula municipal. Cuando te digo mucho, es mucho. En la capital se nota todavía más que en el interior, sobre todo, bueno, también por mi presencia en la fórmula de gobernador, ¿no? Y por otro lado, porque esta alianza, al ser tan amplia, derrama en todo el territorio y derrama en los distintos esquemas de interés de la ciudad, y se nota demasiado. Cuando uno empieza a recibir mensajes de gente que nunca te escribió por política, si vos te relacionás, sos amigos y todo bien, pero vos por allá en la política y yo por acá. Bueno, esos mensajes que hemos recibido en las redes, en el teléfono, motivo por el cual recién le contesté tan tarde a ustedes, tiene que ver con eso, ¿no? Con una amplitud y con una idea de un equipo que busca hacer bien las cosas pensando desde acá y no lo que nos dicen desde Buenos Aires, ¿no? Martín, preguntarte respecto de las propuestas, ¿hacia dónde ven que debe ir la provincia de Corrientes hacia adelante, o sea, mirando hacia el futuro, también teniendo en cuenta que hay cuestiones que todavía no se dejaron de solucionar? O sea, demanda habitacional, demanda de salud de calidad en cada uno de los rincones de la provincia, la discusión de hacia dónde debe ir la educación técnica. Yo lo escuchaba a Emiliano en el stream, decía, en Corrientes 17 de cada 100 chicos van a una escuela técnica, cuando en otros países del mundo 35 de cada 100 van a una escuela técnica. Digo, ¿cómo comulgar las propuestas para ir a seguir avanzando con estas cuestiones que todavía Corrientes también debe seguir solucionando? Me parece que es fundamental todos los puntos. Hoy hablaba de uno de los ejes, que claramente es la situación del empleado público provincial y municipal. No tengas duda de que si hay en algo con que el empleado público, si hay con un dirigente político con el cual el empleado público se identifica, es con Ricardo Colombi. Fuera de esto, evidentemente la cuestión de la salud y fundamentalmente de la salud en el interior es un tema a resolver, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino fundamentalmente desde el punto de vista de los recursos humanos en el interior. Muchas veces hay buena infraestructura, pero no están los especialistas que hacen falta allá cerca del paciente, donde hace falta, ¿no? Pero además también el funcionamiento de la obra social. El funcionamiento de la obra social, que ya no es óptimo en la capital, está lejos de serlo, en el interior es todavía más grave, con lo cual es una problemática. Y en la cuestión de la educación es muy bueno lo que plantea Emiliano, en el sentido de, por un lado, contarles, hay un equipo de trabajo extraordinario que está funcionando ya de hace varios meses, estudiando las distintas políticas de los distintos niveles educativos y las distintas modalidades del sistema educativo.
pero refiriéndonos a esta parte, que por allí puede ser en todo caso una cuestión que, esta idea de la vinculación de la educación con la producción y el trabajo, es fundamental. Es fundamental la educación, vincularla a la producción y al trabajo. Que lo que nuestros gurises estudian y se forman les sirva para tener una salida laboral. Emiliano puede dar muchos testimonios de esto, porque, por ejemplo, se instaló el aserradero cerca de Virasoro, y la verdad es que gran parte de la mano de obra especializada no es de Corrientes. Gran parte de la mano de obra especializada no es de Corrientes, por una falencia nuestra, de profesionales, que debemos trabajarla nosotros y en coordinación con el sector privado, en coordinación, es decir, Emiliano hablaba, lo menciono a él porque la verdad es que él viene con esta idea, por eso decía, yo creo que va a ser un jugador clave. No tengas dudas, porque además es una persona propositiva, con ganas, que empuja, bueno, cualquiera que vaya a Virasoro lo ve, pero digo, cuando Emiliano habla de estas cosas, habla de, por ejemplo, institutos de formación tecnológica vinculados a los distintos polos de desarrollo industrial. Bueno, por supuesto, ahí en la zona de él, la forestoindustria, pero también la tealera, la yerba, pero en los distintos lugares propiciar la conformación de estos polos de institutos tecnológicos que vinculen a nuestros gurises con la producción allí, porque ahí además vamos a estar trabajando en algo que nos parece fundamental, que se habla poco, y después vamos al tema de la vivienda relacionado a eso, que es el arraigo, que nuestra gente pueda quedar a vivir donde nació, donde quiere estar, donde tiene todos sus amigos, y en muchos casos hay actividad productiva para hacerlo, en otros no, en algunas regiones de la provincia no, pero en donde está esa posibilidad, bueno, que los chicos tengan ya esa formación para poder tener un empleo en su propio lugar. Y te hablaba de esto relacionado con la vivienda, porque el arraigo, a nosotros hay una muletilla, no estrictamente cierta, no al menos así, pero que grafica en todo caso cómo es la situación en la provincia. Siempre se dice hay 1 millón de correntinos afuera, no es cierto, no hay 1 millón, pero es cerca. Pero fuera de eso, lo que sí está claro es que hay muchos compoblanos, muchos vecinos del pueblo del interior que no están en su localidad. De eso no tengas dudas. Algunos se fueron a Buenos Aires, o a Santa Fe, o a Entre Ríos, pero muchos vienen a Corrientes o van a otras regiones de la provincia de Corrientes. Y en la cuestión de generar el arraigo, por supuesto, la cuestión de la educación es clave, la salud hablamos recién, y el acceso a la vivienda, sin duda, ¿no? Y también, si hablamos y pensamos en el desarrollo de nuestros gurises para el mundo que se viene, que ya está y que está evolucionando, la conectividad es clave, ¿no? La conectividad para que voy a decirle, che, quédate a laburar en Burucuyá, bueno, está bien, pero ¿con qué herramienta? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Entonces, esas cosas que me parece que tienen que ver con la llegada de sangre joven, gente con ganas, gente de mirar, revisar. Che, estas cosas se pueden hacer mejor. Cuando uno tiene funcionarios que, si los mira, algunos hace 20 años están, y lo que en realidad termina pasando es que se buscan excusas y no soluciones. Y necesitamos pensar algunas cosas, no cambiarlas todas. Hay cosas que funcionan y deben permanecer, pero debemos mejorar muchas cosas. Desde el sentido humano, que les decía hoy, de la característica humana, esta de estar al lado, esto que les decía, no inundar las redes, sino el contacto, esto de que la gente te vea cercano y que sepa que te puede venir y decir, che, Martín, yo hay algo que a mí me llena de orgullo de cada lugar que he salido. Salí de la Municipalidad de Corrientes, después salí de la Cámara de Diputados, seguramente voy a tener la posibilidad de seguir estando cerca de mis compañeros de trabajo en el Senado si me toca ser vicegobernador. Pero yo tengo el enorme orgullo de que al resto de los legisladores le decían diputado y senador y a mí me dicen Martín. Y eso tiene que ver con una apertura, con un escuchar, con un estar, con que te sientes cerca, con que no le mirás de arriba, con ir a visitarlos en sus oficinas, conversar, pasar a saludar. Que para algunos pareciera ser que es una pérdida de tiempo y para otros es nuestra forma de ser. Y yo ahí, solo para cerrar esta parte, mamá un tiempo antes de irse,
me abrazó un día, muy orgullosa de mí, y me dijo, hijo, nunca pierdas la humildad. Y la verdad es que para mí eso es clave. Para mí tiene que ver con cómo somos, con cómo somos como personas, como gente, ese don de gente. Y es fundamental para todo el resto de las cosas. Porque si no, si un funcionario, no importa el nivel, se cree más que el otro, pareciera ser que, bueno, vos le estás prestando el oído nomás, pero ni siquiera sabés qué te está diciendo, ni la expectativa. Cuando viene alguien a golpearte la puerta, vino desde su casa a golpearte la puerta con una expectativa. Y lo mínimo que vos tenés que ser capaz es de sentarte, mirarle al ojo y escuchar cuál es el problema. Después decirle si podés ayudarle, claro. No, si, pero es lo mínimo, y ese tiene que ver con ese sentido de humanidad del que te hablaba, ¿no? Dentro de esta campaña, seguramente las redes van a tener un rol clave, pero no va a ser el único, creo que ya lo has dejado en claro. ¿Cómo va a ser trabajar con Ricardo? Porque es un tipo reacio a las redes, no es muy fácil. Digamos, ya lo tienen conversado, tienen un equipo, porque, digamos, vos sos una persona que se adaptó bastante a los tiempos nuevos, digamos, a trabajar mucho. De hecho, tus gráficos han llegado a los medios nacionales, pero bueno, Ricardo... Hay un equipo muy lindo de trabajo. Ayer, que la verdad es que recién hablábamos del streaming. Bueno, yo lo vi bien ayer. Yo lo vi muy bien. Pero hay un equipo de trabajo joven. Recién hablábamos del streaming y pareciera ser que el mérito es de algunos de los que estamos de este lado. Y el mérito es del equipo que estuvo trabajando y haciéndolo. Son gurises jóvenes que le están metiendo con todo, le ponen pilas. Y por supuesto, después estamos los que tenemos distintas características y algunos nos adaptamos más y mejor. Ahora, yo la verdad es que veo que Ricardo está muy abierto a escuchar. Yo me he integrado al equipo de una manera extraordinaria. Asumí roles que me delegó él casi inmediatamente. De hecho, ayer estuve hasta las 12 de la noche en el búnker de ahí de ECO resolviendo cosas, anotando un papelito porque faltaba una adhesión, porque de eso se trata. Para vos integrarte al equipo y hacer lo que hace el resto, ¿no? Martín... y además va a ser... nosotros lo podemos nombrar como nuestro vocero porque queremos invitarlo a Ricardo, pero no es fácil, Ricardo. Queremos que sea nuestro gestor ahí para... ¿Cómo no? Para que pueda venir. Sin duda, vamos a hacer el enganche. Proponer por lo menos. Vamos a hacer el enganche. Martín, y en lo personal, ¿cómo vas a trabajar vos la campaña? Porque también uno habla de los roles y veo, a ver, dentro del equipo hay gente que es más fuerte en su localidad, hay gente que es más fuerte como equipo técnico, hay gente que es más fuerte en las redes, hay gente que es más fuerte como Ricardo de delegar responsabilidades. Pero vos, en tu caso... tenés como una situación muy particular tenés una llegada muy particular en la capital, en el peronismo, pero al mismo tiempo también, vuelvo a los temas de la nota pasada, del empleado municipal. Digo, tu campaña va a estar en la capital, va a tener que salir al interior. No, voy a trabajar mucho en la capital, sí, sin dudas. Y voy a también tener que hacer el esfuerzo de desdoblarme para acompañar recién hablabas del peronismo, ¿no? Yo no me quiero sectorizar solo allí, pero claramente vengo del peronismo. Y soy una expresión del peronismo en esta fórmula. No soy ni mejor ni peor que ningún otro. Y no van a escuchar de mí nunca hablar mal de un compañero o una compañera. Todas las cosas que tenga para decir las digo en los ámbitos que los tengo que hacer. Pero, digo, en mi rol de peronista en la fórmula, por supuesto, yo tengo una relación muy cercana con todos los compañeros y compañeras, candidatos a intendente, a viceintendente, a concejales en el interior provincial. Ahí ya llegó Ani Pereira. Sí, te escuchó y dijo me voy porque me va a copar la capital. Digo. Voy a tener una relación, por supuesto, cercana. De hecho, los compañeros del interior que comparten fórmulas, que comparten una alianza local, me piden que vaya a acompañarlos y a estar, y eso voy a hacer. Pero sí, en la capital va a ser un trabajo fuerte y duro, porque creo que es un lugar en el que del cual yo soy, me siento parte. Vos decías,
la familia municipal, mi familia, todos los trabajadores municipales escribiéndome ayer, Martín, qué bueno, algunos me decían, bueno, yo quería que venga para acá, bueno, todo en su tiempo y en su forma. Vamos a estar acompañando a nuestro candidato en la capital y fundamentalmente vamos a estar empujando la fórmula en toda la provincia, pero sí con ese rol también con el peronismo. Me tomo la decisión de preguntarte esto, por la confianza que tenemos, pero mucho se habló de la ambulancia el otro día, el 13 de julio. ¿Es real eso? ¿En realidad termina siendo más nuestro que de ustedes? Mira, yo en general, no busco una construcción en base a gente que está enojada. No me parece que sea la mejor construcción. Por supuesto, hay gente que la primera reacción ante un enojo es hacer tal o cual cosa, pero lo que yo busco es construir gente que está convencida, porque es lo que nos hace falta para cambiar corriente. Entonces, sí, yo no tengo duda. Vos miraba el acto de ayer del gobierno y veía, no sé si se acuerdan, Caripela por 500, soy más viejo que ustedes, pero te ponían unas caras distorsionadas a ver si vos sabías quién. Y la verdad que había algunas caripelas que mostraban que, bueno, evidentemente cómodos allí no quedaron. Y bueno, ese trabajo también se hace. Pero es un trabajo más de boca en boca y de relaciones que las tenemos, por supuesto, con muchos actores del gobierno. Por supuesto que el equipo de Ricardo es el que más relaciones tiene, yo también las tengo, de gente que no queda conforme, sobre todo por esta idea de la dinastía. Hay muchos que piensan esto, dentro del gobierno. Y después de otros espacios políticos, yo con mis compañeros vengo construyendo desde hace mucho tiempo, tengo una relación que excede a la coyuntura electoral y seguramente eso lo vamos a volcar en las urnas, ¿no? ¿El objetivo de la segunda vuelta? El objetivo es poder gobernar Corrientes para hacer todas estas transformaciones que nos hacen falta, para entender que esta etapa que está terminando, que tiene claroscuros, necesita ser mejorada, y nosotros vamos a hacer esa versión que mejora la situación de los correntinos. Ese es el objetivo. La forma en que se va a dar, y bueno, hoy pareciera ser que sea en segunda vuelta, pero si ganamos en primera, puede ocurrir. Ahora, sin soberbia. Para soberbios, para pedantes, ya hay otros en el escenario. Martín,